con el encuentro con el movimiento obrero. Invitamos de nuevo a, a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Nuevamente buenos días para todas y Nuevamente. todos. Buenos días, Fabio. Bueno, bueno, sí, Marta Liliana. Fabio, muy Bueno, buenos días. hola Eh, Jairo, ¿qué ha habido? Muy bien, hoy la invitación tiene que ver con un tema internacional a partir de la CUT. Estamos muy interesados en ese informe de lo que está pasando con el movimiento obrero internacional frente a la situación de Ucrania, Rusia y la OTAN. Entonces, Fabio, queremos que nos haga un recuento de lo que está pasando con el movimiento obrero. Le agradecemos mucho. Ok, Jairo, bueno, muy amable, sí, señor. Bueno, evidentemente hay una guerra en Ucrania, venía de tiempo atrás, lo que pasa es que hoy solamente adquiere dimensión, puesto que Rusia invadió a Ucrania frente a una serie de fenómenos que se vienen desarrollando en ese país, que muy brevemente uno puede contar que es de esta manera. En Ucrania se estableció un gobierno mediante un golpe de Estado nazi, neonazi en nuestras épocas, en el año 2014, que implicó evidentemente un alinderamiento de Ucrania a favor de los Estados Unidos y de la OTAN. Y desde ese momento entonces hacia acá, pues lo que ha habido es un recrudecimiento de la situación en Ucrania frente a Rusia, en el entendido evidentemente de que cada vez que haya un país que intente adherirse al proyecto político militar de la OTAN, pues se convierte en una amenaza frente a Rusia. Y eso es más o menos la discusión que hay. Es decir, terminada, mejor dicho, perdón, eh, prácticamente extinguida la Unión Soviética, extinguida la Unión Soviética en 1989, pues hay una proliferación de países que hacían parte de la Unión Soviética, y esos son todos los países que están en el este de Europa. Todos estos países, una vez, digamos, extinguida la Unión Soviética, pues adquieren su propia independencia y su propia autonomía, pero empieza un proceso político que termina en un proceso político militar muy importante, y es que Estados Unidos, a través de la OTAN, que es la organización pues que ha creado los Estados Unidos desde la época de la Guerra Fría, aquí recordarán ustedes todo eso, hoy no es lo mismo que hace que en 1949, cuando se creó la OTAN. No es exactamente lo mismo, pero corresponde a los mismos intereses. Es una batalla política y militar por establecer territorios y mercados, para los cuales exactamente países muy fuertes y muy poderosos, como Estados Unidos de una parte o la Unión Europea de otra, y Rusia y China, pues establecen exactamente una competencia muy fuerte por ver exactamente quién tiene más territorios y más mercados para poder seguir estableciendo pues las grandes ganancias que las grandes corporaciones de dichos países hacen a efecto de tener estos territorios y estos mercados. Y eso es lo que está en juego hoy en Ucrania. Sí. Cada vez hay un avance significativo de la OTAN, repito, gobernada, dirigida, financiada como un proyecto político militar de los Estados Unidos para mantener, obviamente, sus privilegios mundiales en la dominación que a nivel hegemónico da en el planeta. Y entonces eso va cada vez va avanzando cada vez más en el este de Europa. En los últimos, desde 1991 hacia acá, 14 países del este de Europa han vinculado a la OTAN. Y la vinculación a la OTAN le permite entonces que hayan bases militares de este complejo político-militar de la OTAN, pero fundamentalmente todos son norteamericanos, son de Estados Unidos las bases militares. Pues y esas bases militares no las hacen exactamente pues para generar tranquilidad y paz en esas regiones, porque si usted instruye una base militar, ¿para qué diablos es? Pues sí, para agredir, y obviamente que así lo entiende Rusia,
que lo que se está dando es un cerco político y militar frente a Rusia, y se da en todos esos países del este. Ucrania es un país en disputa, y por eso entonces está sucediendo lo que está sucediendo. Obviamente que en general uno debe ser claro y definitivo de que aquí hay una lucha entre estas potencias. Desafortunadamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues son guerras derivadas exactamente de luchas entre imperios que tratan exactamente de ganar territorios y mercados, y estamos frente a la misma situación. Pues bien, la CUT dio una declaración, hizo una declaración pública diciendo exactamente que reclamamos una solución pacífica en Ucrania, porque obviamente que nosotros no estamos por las guerras, y mucho menos por estas guerras imperialistas, que los que pagan los platos rotos o los que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos de a pie y los trabajadores, como nos ha ocurrido aquí en nosotros en Colombia en los 60 años de guerra que desafortunadamente han existido. Los que pagan los platos rotos son la ciudadanía y los trabajadores. Entonces hemos dicho solución pacífica, es decir, no puede seguir la agresión de la OTAN contra Rusia, y asimismo pues obviamente Rusia debe exactamente terminar su invasión en Ucrania. Hicimos esa declaración y desafortunadamente el movimiento sindical europeo ha venido estableciendo declaraciones a favor de Ucrania, diciendo exactamente que lo único que hay en Ucrania es un problema de la invasión rusa, y no dicen absolutamente nada sobre el tema de la OTAN. Nosotros, por el contrario, hacemos el panorama completo y decimos que es una guerra entre estas potencias, y por tal motivo demandamos exactamente que se solucione pacíficamente. Estas declaraciones de la CUT, ya termino, esta declaración de la CUT, ¿sí?, ha motivado que organizaciones sindicales europeas que cooperaban con nosotros y que cooperan con nosotros internacionalmente para el ejercicio y el fortalecimiento de la actividad sindical nos hayan notificado de que no van a seguir cooperando con nosotros, porque para ellos lo único que está pasando en Rusia es la invasión Rusia, y que no está pasando nada ni con la OTAN ni con los Estados Unidos. Y nosotros le hemos contestado, no señor, la idea tiene que ser completa e integral. Así como se denuncia la invasión rusa, hay que denunciar también la expansión imperial de la OTAN, dirigida exactamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias. Fabio, una preguntita, en medio minutico, es una posición contraria al gobierno de Duque. ¿Cuál sería el mensaje para los trabajadores al presidente relacionado con lo que estás hablando? Que Colombia debe mantener una posición de independencia y de reclamo de solución pacífica al conflicto. No puede hacer lo que está haciendo Colombia. Colombia inmediatamente tomó bando por los Estados Unidos y por la OTAN, ¿sí?, cuando debería era convertirse en un país con una posición independiente reclamando solución pacífica, es decir, que hayan acuerdos de carácter diplomático que permita directamente solucionar el problema de la guerra en Estados Unidos. Desafortunadamente, Duque está con Estados Unidos y con la OTAN, y eso lo coloca como un elemento de la guerra en vez de ser un elemento de la paz. Sí, sí, señor. Bueno, Fabio, muchas gracias por la información, y bueno, a ver historia, ¿no? Que se encuentran en los diferentes canales, verlo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo ese proceso histórico para entender lo que está sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias, Fabio, agradecemos, seguimos con el encuentro. Gracias y buenos días.